Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio del segundo trimestre sobre cómo entender la profecía y por la lección número 6, entendiendo el sacrificio, programada para el sábado 10 de mayo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. La declaración pública de Juan el Bautista de quién es Jesús después de su bautismo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era una clara e inequívoca referencia hacia donde apuntaba todo el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado del servicio del santuario terrenal. Es decir, la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. Desde la primera alusión registrada de sacrificio hecho en el Edén por Adán, Génesis 3:21, Apocalipsis 13:8, en adelante, el tema del sacrificio de animales recorrió toda la Biblia hasta llegar a la gran escena del trono de Dios en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Tan pronto como entró el pecado en el mundo, empezó el sistema de sacrificios, Génesis 4:4, Hebreos 11:4. El pecado no es un simple yerro, sino algo terrible y maligno, que solo produce la separación entre Dios y el hombre, Levítico 26:15 al 21, sino que también exige la muerte del culpable pecador, Génesis 3:19. El santuario terrenal y su servicio nos muestran que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar del pecador. Los sacrificios prescritos tenían como propósito, según Levítico 4:3, verso 14, 23 y 28, ese fin, la sustitución vicaria, que representaría la sustitución de Cristo de toda la humanidad caída. Servirían para ilustrar y representar a Cristo como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que moriría para que aquellos que aceptaran su sacrificio pudiéramos vivir. Romanos 5, 8 y 9. El hecho de que Jesús sea simbolizado así como Cordero inmolado en la escena de Apocalipsis 6 y su dignidad por su sacrificio y victoria que se le reconoce ante todo el universo, Apocalipsis 5:9, es la clave importante para comprender todo el episodio profético. En esta semana veremos algunos temas relacionados con el sacrificio que forman parte de nuestra comprensión de quién es Jesús, el Cordero inmolado, el protagonista destacado de esa escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor prefigurada en el sistema sacrificial del santuario terrenal y lo presenta como un Dios de amor infinito que estuvo dispuesto al sacrificio supremo en acto del que nosotros y las demás inteligencias del universo siempre nos maravillamos por toda la eternidad. Hoy estudiaremos importantes temas. Número 1, la importancia religiosa y ética de los sacrificios instituidos desde el Edén y en el santuario terrenal. 2, Jesús el Cordero de Dios y la cruz en la tierra y la dignidad de Jesús, el Cordero inmolado en el cielo. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la importancia religiosa y ética de los sacrificios instituidos desde el Edén y en el santuario terrenal. La razón de ser del sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado a la luz del plan de redención
Es totalmente una visión opuesta a la razón por la cual los paganos ofrecían su sacrificio a sus dioses. Los paganos presentaban esto como un regalo para obtener el favor de los dioses. Es importante confirmar que el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado instituido por Dios era la ilustración del plan de redención. Recalcó a Adán y a Eva y luego a sus descendientes y más adelante al mismo pueblo de Israel que la transgresión de la ley demanda la muerte del culpable pecador. Ezequiel 18:4. Es el salario del pecado la muerte. Y que para salvar al pecador Dios proveyó un sustituto del culpable que moriría en su lugar para que el pecador pueda recibir perdón y redención. A esta realidad apuntan todas las víctimas provistas en el sistema ceremonial, señalando la futura muerte del Hijo de Dios, la simiente bendita prometida en Génesis 3:15. Sin embargo, a pesar de que Dios instituye el santuario y sus servicios, no todos los sacrificios que ofrecieron los descendientes de Adán y Eva, incluso el pueblo de Israel, eran aceptos y agradables a Dios. Y la primera mención de un rechazo de Dios de una ofrenda está en la historia de Caín y Abel en Génesis 4 del 3 al 5. Caín ofreció a Dios los frutos de sus mejores esfuerzos como agricultor, pero Abel ofreció también sus mejores frutos como ganadero. Pero ¿por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y le agrada la de Abel? ¿Cuáles fueron las razones del rechazo de la ofrenda de Caín? No perdamos de vista el antecedente que en el Edén Dios les ilustra el plan de redención, instituyendo el sistema de sacrificios y ofrendas del pecado antes de expulsarlos de ahí. Génesis 3:21. El hecho de que Dios les haga túnicas de pieles y los vista quitándolas de higuero, vistiéndolos entonces con vestidos de salvación y rodeándolos de manto de justicia, como dice Isaías 61:10, induce que Adán tuvo que sacrificar la vida del primer cordero inocente. ¿Y por qué mencionamos cordero? Porque Apocalipsis 13:8 dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Abel aceptó este cordero como prefigurando la muerte de Cristo. Decidió seguir la línea de la tipología de los sistemas de sacrificios y ofrendas del pecado, y ofreció primogénitos de cordero de lo más gordo, ofreció de lo mejor de su ganado a Dios, siguió la instrucción dada por Dios a sus padres en el Edén, Génesis 4:4, y además, Hebreos 11:4 dice que añadió fe en el Mesías, así figurado en ese sacrificio, y presentó delante de Dios más excelente sacrificio que Caín, la fe en los méritos de Cristo, y dio testimonio con sus sacrificios y su vida justa, y aún testifica cuando leemos sus registros. Cuando se construyó el tabernáculo de reunión, Dios dijo a Moisés de que los sacrificios y ofrendas por el pecado, en Éxodo 29:39 al 41, debían de ser acompañados por una ofrenda vegetal. El texto dice: ofrecerás un cordero a la mañana y otro cordero a la tarde, y con un cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de un hin de aceite molido, y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor de suavidad será ofrenda encendida a Jehová. Caín se limitó a ofrecer los frutos de la tierra, pero Abel cumplió lo requerido por Dios. El sacrificio de Caín estaba anclado en su yo, en un agudo espíritu de autosuficiencia, siguiendo su propio camino y rechazando las estipulaciones divinas. En la historia, la primera preocupación de Dios en esta situación específica, cuando Caín y Abel ofrecieron su ofrenda a Dios,
La preocupación primera de Dios era la persona que ofrece el sacrificio. Génesis dice, Dios miró con interés a Abel, por lo tanto a su ofrenda, pero no miró con interés a Caín, por lo tanto a su ofrenda. Esta es una descripción literal del texto. La ofrenda de Caín era la expresión de esfuerzos humanos delante de Dios. La ofrenda de Abel era la expresión de la necesidad humana de salvación a través del Mesías Salvador prometido en Génesis 3:15. Pero la ofrenda de Caín era un ritual vacío, carente de significado. La ausencia de una conexión religiosa correcta con Dios lo llevó también a su acto fratricida contra su hermano Abel. Esa desconexión con Dios lo lleva también a la desconexión con su hermano, porque el pecado cometido contra su hermano deriva del pecado cometido contra Dios. Israel recibió instrucciones claras sobre el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado, que propició. ¿Qué fue entonces lo que propició que sus sacrificios fueran inútiles? Veamos las denuncias del profeta Isaías, el profeta evangélico, en Isaías 1, del 2 al 15. Y llegaremos a la conclusión de que el rechazo de esas ofrendas sacrificiales era por la deplorable condición espiritual, carente de arrepentimiento y de una reforma decidida. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, fuéramos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más pan ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecidas por mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no os oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vemos cómo Israel había perdido de vista el significado salvífico de los sacrificios del pecado. Cumplían este deber riguroso de forma superficial y rutinaria, pero no iba acompañado de genuino arrepentimiento, ni les inspiraba una reforma decidida. No expresaban la mínima intención de asumir un compromiso de lealtad a Dios, ni de sumisión, ni de entregar sus vidas y corazones a Dios. En tal condición no percibían su necesidad de Dios de perdón y salvación, más bien sus sacrificios eran una burla para Dios, que en lugar de ser una honra a su nombre, porque no estaban dispuestos a volverse a Dios de todo su corazón y de toda su alma. El común denominador en la experiencia de Caín y Abel, y luego de Israel al rechazar sus ofrendas sacrificiales, en el caso de Caín, y de Israel en algunos casos, fue su deplorable condición espiritual, no por la ofrenda en sí misma, ni por el día en que la ofrecieron,
sea de fiesta judía o un sábado semanal. El profeta Miqueas en particular insiste elocuentemente en la inutilidad de una religión como esta, como la que ellos profesaban, y dice: ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia, la bondad y andar humildemente delante de Dios. Miqueas 6, 7, 8. En el Salmo 51, 17, el rey David puntualizó por su propia experiencia lo que debe de acompañar el sacrificio y ofrenda por el pecado: sumisión, humildad y dependencia de Dios. Él dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado nunca despreciarás tú, oh Dios. Y luego el profeta evangélico Isaías explica que los gentiles que abrazarían el pacto sempiterno, el decálogo, Deuteronomio 4:13, y creyeran en el Mesías Redentor, estarían en mejor condición espiritual que Israel, y Dios aceptaría sus sacrificios. Isaías 56, 6, 7. La copa de la prevaricación de Israel rebalsa cuando rechazan a su Mesías Redentor, Juan 1:11, con el apoyo del Imperio Romano lo crucifican, y cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La Chequiná de Dios abandona el templo y para ellos eso no fue tomado en cuenta como una señal de su destitución. Ellos siguieron haciendo ofrendas y sacrificios animales inútiles y ya no tenían acceso a Dios. El santuario fue derribado por los romanos y la única puerta abierta era la del santuario celestial, y el único sacrificio acepto a la vista de Dios era el de su Hijo amado Jesucristo, al cual ellos rechazaron. Y Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cuán crucial es que evitemos simplemente cumplir con frías formalidades y entendamos que nuestra devoción a Dios debe de acompañarse con fe en los méritos de Cristo, el autor y consumador de la fe y de la salvación. A diario, el santuario terrenal y sus servicios indicaban que el pecado demanda la muerte del transgresor de la ley. No era agradable trabajar con la muerte de animales inocentes, pero era necesario a fin de transferir la responsabilidad del pecado sobre ellos, del culpable a la víctima, y luego por medio de la sangre introducida al santuario por el sacerdote, del sacerdote al santuario. Ese es el proceso de remisión y transferencia del pecado. Todos estos sacrificios en conjunto señalaban a la muerte de Cristo, un acto cruel e injusto, pero imprescindible, porque no había otra forma de salvar a la humanidad, ni para resolver el problema del pecado. ¿Cuál es la importancia del sistema de sacrificios entonces, tal como se explica en el Nuevo Testamento? Si en sí mismos los animales sacrificados no tenían ninguna virtud especial inherente en ellos, por lo tanto no podían salvar a los pecadores, entonces, ¿qué sentido tenía hacerlo al sacrificarlos? Hebreos 10 del 3 al 10 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda no, ni holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El apóstol Pablo en Hebreos puntualiza que tanto el sistema del santuario terrenal y sus servicios,
el sacerdocio arónico y levítico eran de carácter transitorio, Hebreos 7:11. Durarían hasta la llegada del tiempo de reformar todas las cosas, Hebreos 9:10. Es decir, hasta la llegada de Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, Hebreos 9:11. La importancia entonces de los corderos y otros animales sacrificados era que su muerte simbolizaba el sacrificio expiatorio de Cristo, el Cordero de Dios. Juan 1:29. Los sacrificios tenían el significado, si eran ofrecidos con fe en los méritos del futuro Redentor que moriría por todo el mundo. Así que daban al pecador la oportunidad de expresar su confianza en los méritos redentores del Mesías venidero. Pablo además hace un contraste entre los límites de la pureza ceremonial que ofrecían los sacrificios y la limpieza de la conciencia y del verdadero descanso espiritual por el perdón y la justificación que solo Jesús puede dar. Hebreos 9:13-14. A menudo nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como tipos o modelos ilustrativos que encontramos su cumplimiento cuando fueron reemplazados por el antitipo correspondiente, la realidad a la que ellos anunciaban, o que representaban anticipadamente. Por eso algunos intérpretes los consideran como mini profecías sobre la muerte de Jesús en la cruz. Pero estos sacrificios, una vez realizado el verdadero, la muerte de Cristo en el Calvario y en la cruz, dejaron de tener sentido. Algo que resultó evidente fue que el velo que separaba el lugar santo del Santísimo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo. A la muerte de Cristo, Marcos 15:38. Cuando Jesús resucitó victorioso al tercer día y asciende al cielo para ministrar en el santuario celestial, estas representaciones o tipos se volvieron inútiles, innecesarios, ya no tenían significado ni razón de existir. Los servicios del santuario terrenal cumplidos en la muerte de Cristo enseñan la realidad contundente de que solo la muerte de Jesús, el Verbo de Dios encarnado, podía expiar el pecado. Ningún ser celestial ni humano podía ofrecer su vida para lograr esto, satisfacer así las demandas de la ley ofendida por el pecador. Solo Dios mismo podía asumir este compromiso, así como fue profetizado en Génesis 3:15 y Gálatas 3:16. El Verbo se hizo carne y vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:21. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como Cordero casi 30 veces y leemos en el capítulo 5 y versos 6 y 12. Miré aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Y aquí Juan ocupa una palabra griega traducida cordero distinta a la que usa en el Evangelio, en Juan 1:29 y 36. El objetivo de Juan era, en su evangelio, recalcar el testimonio de Juan Bautista de que Jesús había venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era la ofrenda sacrificial a la que apuntaba el sistema del santuario terrenal y sus ofrendas y sacrificios por el pecado. Y en su bautismo Jesús ya había iniciado el ministerio terrenal para dicho fin, para ir a la cruz y ofrecer su vida en sacrificio sustitutorio por nuestros pecados. Pero ahora en la visión de Apocalipsis, Juan lo presenta ante el trono como un cordero inmolado y digno. Ocupa otra palabra griega para describir su inmaculada pureza y santidad, su dignidad como cordero inmolado que se sacrificó para salvar a la humanidad. Desde que se puso en marcha el plan de redención en Edén hasta la cruz, el pueblo de Dios ha utilizado los símbolos del Cordero, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como ya lo hemos visto en la ofrenda de Abel, que fue acepta como la primera vez que Dios requirió una ofrenda de ellos, porque expresaba el reconocimiento de su necesidad de salvación y estaba de acuerdo a lo que Dios había enseñado en
en Génesis 3:15 a Adán y a Eva, y en Génesis 3:21, siglos más tarde, el Cordero se volvió un símbolo nacional de liberación para todo Israel, donde recordarían su primera fiesta de Pascua, el 14 de Nisán. El relato bíblico dice que antes de su éxodo de Egipto y rumbo a la tierra de Canaán, se les ordenó que cada familia redimiera a sus primogénitos de personas y animales, sacrificando un cordero de un año. Éxodo 12, 3 al 11. Entre las 2 tardes, el cordero se apartaba desde el día 10 y luego se inmolaba el día 14 entre las 2 tardes. No dejarían nada de él, no quebrarían hueso suyo, y el resto de su que sobrara tenía que ser quemado a las brasas. Y ellos lo comerían junto con hierbas amargas y calzados sus pies, y con su báculo en su mano, porque esa es la Pascua de Jehová. De igual manera, todos estos detalles se cumplieron exactamente en Cristo Jesús, porque Él fue entregado por Judas, tal como lo dice cuando se apartaba el Cordero el día 10. Ese mismo día, Caifás, en Juan 11, 47 al 50, profetizó que convenía la muerte de Cristo y no que toda la nación pereciera por los romanos. Jesús muere a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Juan 19, 31 al 37, y no fue quebrado hueso suyo. La necesidad de la aplicación personal de los méritos de la muerte de Cristo se enseña claramente, porque todos debían de comer el cordero que lo prefiguraba en sus hogares y marcar con su sangre sus puertas y ventanas. Y fueron librados cuando pasó el ángel de la muerte y pasó por alto al ver la señal de la sangre. Y no murió ningún primogénito hebreo, solo lo de los egipcios. La aplicación personal de la carne y la sangre es al ingerirla en el caso de la Pascua, Juan 6, 55 y 56. Pero también es de creer la aplicación de la realidad en Cristo, creer que no murió solo por el mundo, sino que murió por nosotros, y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador personal. También en el canto del siervo sufriente de Jehová, Isaías 53, del 7 al 8, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allí dan detalles importantes acerca del siervo sufriente Jesús de Nazaret, como un cordero llevado a la cruz para ser inmolado. Isaías predice el sufrimiento y el sacrificio del Mesías con fines expiatorios. Lo presenta como cordero listo para ser sacrificado. Lo presenta como Mesías, divino portador del pecado, porque Jehová cargó en él el pecado de todos. Ocupa Isaías los 3 términos técnicos de pecado, pechá, agón y yet. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, pechá, molido por nuestros pecados, agón. Pero el Señor cargó sobre él el pecado, agón, de todos nosotros, y él llevó el pecado, yet, de muchos. Isaías 53, 5, 6, 11 y 12. Se destacan sus sufrimientos como varón de dolores experimentado en quebranto, y a través de ese conocimiento o experiencia de sufrimiento, el siervo de Dios justificará llevando las iniquidades del pueblo a muchos. Isaías 53, 11. Y podría de esa manera justificar a muchos. No solo era la ofrenda del sacrificio requerida en el sistema levítico, sino que era el único que podía hacer posible la justificación y el perdón de pecados por parte de Dios, siendo el sustituto del culpable pecador. Así se cumplen las realidades venideras, tipificadas en la experiencia del Éxodo, tipificadas en el santuario terrenal y sus servicios. Y nosotros debemos de preguntarnos algo. La palabra
Pascua en hebreo significa Pesaj y se traduce pasar por alto. ¿Y qué fue lo que el Señor ha pasado por alto en nosotros, en la realidad de la muerte de Cristo? Hechos 17:30, Pablo dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero cuando tenemos la luz acerca del sacrificio de Cristo para nuestra salvación, debemos de incurrir en creer en Él con arrepentimiento y dolor del pecado que hemos cometido y pedir que su sangre derramada nos limpie de todo pecado. Y luego en Romanos 3:24-25 Pablo sigue añadiendo que Dios ha pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados, pero ahora demanda de nosotros que caminemos a diario con Cristo en santidad. Y si aún así pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Se aclara también que el sacrificio único y suficiente de Cristo ya fue consumado en la cruz. 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Y luego Pedro explica, sepan que fueron rescatados de vuestra vana conducta, que recibieron de sus padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Primera de Pedro 1:18 y 19. Y luego Pablo recalca de nuevo en Hebreos 10:10, que solo por sus méritos de su sacrificio único y suficiente, que son permanentes, si los aplicamos personalmente como pecadores, que aspiramos redención, solo esa vida santa, obediente y sin pecado de Cristo, Hebreos 4:15, fue la que satisfizo las demandas de la ley que quebrantamos los pecadores. Solo esa vida santa y esa muerte sustitutoria son aceptas a la vista de la santidad de Dios. Y todo esto lo hizo Él como postrer Adán, 1 Corintios 15:45. En su humanidad, Jesús era todo lo que la raza humana debiera ser. Reflejó la gloria divina. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Reveló el carácter de mejor manera de su Padre. Y Pablo dice que la mejor manera en la cual nosotros podemos revelar el carácter de Cristo es siendo imitadores de Él, como Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de su justicia y gloria. Y por estas y muchas razones en la adoración celestial se dirá por la eternidad, digno es el Cordero. Apocalipsis 5:9. Continuamos con Jesús, el Cordero de Dios, y la cruz en la tierra, y la dignidad de Jesús en el Cordero inmolado en el cielo. En el tiempo del rey David se hizo la transición del tabernáculo de reunión a lo que sería el templo de Jerusalén. Sin embargo, David tenía la buena intención de construirle a Dios una casa. Se lo dijo a Natán, y Dios le respondió a través de Natán que aceptaba su proyecto, pero que sería su hijo Salomón quien dedicaría el primer templo. Y la gloria acabó de Dios acompañó la inauguración de ese templo. Llovió fuego del cielo y consumió el sacrificio, y luego la gloria de Dios rodeó todo el recinto sagrado, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Primero de Reyes 8, 10 y 11. Pero por la apostasía de Salomón al apartarse de la fidelidad a Dios y incurrir en matrimonios mixtos con las hijas de los reyes paganos y adoptar la idolatría y oficializar los cultos idolátricos. En Israel su reino fue dividido. Los asirios desolaron las 10 tribus del norte y el rey Nabucodonosor llevó cautivos a Judá, a Babilonia. Destruyó su templo y quemó su ciudad. Segundo de Crónicas 36, 17 al 21. Fueron los decretos de Ciro Darío y finalmente el de Artajerjes Esdras 6:14 los que restauraron la autonomía jurídico-política de Judá. Daniel 9:25. Y se dedicó un segundo templo, pero ya no tenía dentro de su recinto sagrado el arca de la alianza, porque Jeremías la había escondido.
Los ancianos que sobrevivieron a la cautividad y vieron el segundo templo lloraban porque no miraban la más mínima sombra de gloria que había en el primer templo allí. Ageo 2:3. Cuando fue inaugurado, no llovió fuego del cielo ni consumió el holocausto. No hubo manifestaciones maravillosas de la gloria divina como en el primer templo. Pero había una profecía de Ageo 2, 7 y 9 que dice: y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera será mayor que la primera. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y es evidente que el segundo templo fue honrado con la presencia de aquel en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2:9. En Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, en Cristo Jesús, el deseado de todas las gentes, que entró y ministró y enseñó y curó y sanó enfermos allí, y glorificó el nombre de Dios mientras duró su ministerio público. Vemos la condescendencia de Dios poniendo su tabernáculo con los hombres en Cristo y en su encarnación. Vemos al Hijo de Dios manifestado, como dice Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque el Señor estaba con él. Podemos ver ahí cómo Pedro testifica desde su bautismo hasta la cruz, cómo Jesús cumplió todas las especificaciones que se habían mencionado en los servicios del santuario terrenal, y cómo Él proveyó la salvación para cada uno de nosotros, los seres humanos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Pero Israel tuvo en poco el anuncio del cielo. Cuando Cristo se manifestó por última vez, después de lamentarse y llorar por Jerusalén, abandonó el templo y dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Nunca pensaron ellos lo que significaba de que el Creador haya estado dispuesto no solo a vivir entre ellos, sino a morir por ellos. La cruz es la mayor manifestación del amor divino. Existe una tensión en la historia de la redención. Dios deseando restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él, anhelando acercarse a nosotros para llevar a los pecadores a su presencia, pero su presencia en la condición pecaminosa los destruiría. Por esa razón envió a Jesucristo encarnado como sustituto y garante para morir por ellos en la cruz, y por su victoria sobre el pecado, el diablo y la tumba, su gloriosa resurrección testifica esto, y por su ministerio celestial intercediendo como único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, mientras dura el tiempo de la gracia, Hebreos 7:25, entendemos que sin la intervención de Jesús nuestro mundo estaría perdido. El salmista dice: tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, Salmo 5:4. Pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa y con reverencia adoraré en tu santo templo, Salmo 5:7. La muerte de Cristo en la cruz abre el camino para su obra celestial después de su resurrección. Hebreos 6:9-10 nos revela que Cristo entró como precursor nuestro, como nuestro representante, y por su mediación tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia y comunión con Dios. La tipología del santuario terrenal indicaba que solo el sacerdote podía entrar en los recintos del lugar santo todos los días, y una vez por año el sumo pontífice en el día de expiación al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, el arca del testimonio, donde estaba el trono de Dios.
Sin embargo, los profetas no tenían esta limitante. Ellos en visión pudieron observar la gloria del trono de Dios. Tenemos la descripción de Ezequiel, que lo ve por encima del firmamento, Ezequiel 1:26. Isaías lo ve sentado en su trono y sus faldas de sus vestidos llenaban el templo, Isaías 6:1. Moisés y Pablo tuvieron una visión de todo el mobiliario del santuario celestial, y Juan fue llevado en el mera visión del trono celestial. Apocalipsis 4 y capítulo 5. En esta ocasión vemos la tipología, o mejor dicho, el paralelismo entre la visión de Isaías 6, del 1 al 5, y la de Apocalipsis 4, del 2 al 11. Y muchos intérpretes creen que la visión de Isaías prepara el escenario para la visión de Juan en Apocalipsis. Veamos la tipología, el paralelismo de ambas visiones. Tenemos ahora de que Isaías y también Juan, ambos presentan que los seres celestiales destacan la santidad de Dios. En Isaías son los serafines, que proclaman santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y en Apocalipsis son los 4 seres vivientes, que dicen, santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Isaías 6, 3 y 4, Apocalipsis 4, 5 al 8. La reacción de Isaías ante la gloria divina fue reconocer su indignidad de ser un hombre de labios impuros, habitando en un pueblo de labios inmundos, y sabía que delante de la santidad de Dios él debía morir, Isaías 6, 5. Mientras que Juan llora por la realidad de la indignidad de los seres celestiales, ya que no se había hallado ninguno digno de tomar el libro y quitar sus sellos. Y luego él mismo reconoce su delicada condición caída y la necesidad suprema de salvación de toda la humanidad. Apocalipsis 5:4. Y luego se le informa de que hay uno digno, el león de la tribu de Judá, pero cuando lo ve en la visión, lo ve como un cordero inmolado de pie delante del trono. Isaías 6:2, Apocalipsis 4:10. Ambos destacan la reverencia, la adoración ante la santidad y la presencia soberana de Dios. En el caso de los serafines, ellos cubren sus rostros y sus pies con reverencia delante de la gloria de Dios. Y en el caso de Juan, los 24 ancianos se postran y quitan sus coronas y las ponen a los pies del trono. Todo esto nos ayuda a percibir que los seres celestiales no fueron impactados con las mentiras del diablo al acusar a Dios en su carácter, sino que con la victoria y la dignidad de Cristo manifestada en su ascensión y resurrección por su victoria en la cruz, ellos pusieron a entender que Cristo lo desenmascaró a Satanás como un mentiroso y calumniador, Juan 8:44. El cielo reconoce la dignidad de Cristo, el Cordero inmolado, Apocalipsis 5:12, y comprende el carácter justo del Padre, tal como Jesús lo reveló en la tierra, Juan 14:9. Y la cruz del Calvario es la mayor revelación del amor divino. Y la cruz del Calvario nos muestra dos cosas importantes: que Dios nos ama a punto de sacrificarse por nosotros, y que nuestra condición como pecadores es tal de grave y delicada y desesperada que solo únicamente por el sacrificio de Cristo podemos hallar salvación. En ningún otro hay salvación. Digno es el Cordero. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El ceremonial de los sacrificios que había señalado Cristo pasó, pero los ojos de los hombres se dirigen al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal. Miramos ahora a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que se esparce y habla mejor que la de Abel. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario, en tanto el primer santuario estuviera de pie, pero estando ya presente Cristo, el pontífice de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, hecho no de manos, entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 12, 24, 9, del 8 al 12. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25.
Aunque el ministerio había sido trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fueran invisibles a nuestros ojos, por medio del Espíritu Santo se cumpliría la bendita promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo lo haría posible. Él seguiría siendo el ministro de la iglesia a través de su representación en la tierra. El deseo de toda la gente, 138. Así como la sangre del Cordero inmolado protegía los hogares de los israelitas, la sangre de Cristo salva las almas. Y solamente podíamos ser salvos en la medida de que por la fe nos apropiemos de la vida de Él. No había virtud en el sacrificio simbólico, sino en la medida que dirigía a los adoradores hacia Cristo, su Salvador personal. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar en oración acerca de la misión de Cristo, deseado de todas las gentes. 61 y 62. Solo los que por la fe siguen a Cristo en su gran obra de expiación reciben los beneficios de su mediación, mientras que los que lo rechazan en la luz que pone a la vista de ellos este ministerio no les beneficia. Los judíos rechazaron esa luz. En el tiempo del primer advenimiento se negaron a creer en Él como Salvador del mundo y no pudieron ser perdonados por intermedio de Él. Cuando Él ascendió y entró con su propia sangre en el santuario celestial para derramar la bendición sobre sus discípulos, ellos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron ofreciendo sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolo y sombra, y la puerta por la cual ellos buscaban acceso a Dios ya no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios y la puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador entre Dios y ellos. Y de ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación, conflicto de los siglos, 425. Con el fin de llegar a ser sustituto y garantía de la humanidad, Jesucristo depuso su manto real, su corona, y se revistió de humanidad, su divinidad, para que al morir por el hombre pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, se hacía al diablo. La muerte de Cristo hizo perecer al que tenía el poder de la muerte y abrió las puertas del sepulcro para todos los que le reciban como Salvador personal. Exaltada Jesús, 27 de noviembre, 339. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. La gavilla de las primicias de trigo era la costumbre mecer delante del Señor en el tiempo de la Pascua. Era la figura típica de la resurrección de Cristo. Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. 1 Corintios 15:23. Cristo era la gavilla ofrecida de las primicias, de los granos maduros escogidos antes de la cosecha. Y es la primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero celestial, conflicto de los siglos, 396. Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, ni con tan pesada carga de tristezas por los pecados del mundo. Nadie trabajó con tal celo agobiador por el bien de los hombres. Él era en su vida una vida llena de salud, y en lo físico como en lo espiritual un símbolo del Cordero victorioso, la víctima de la expiación sin mancha y sin contaminación. Tanto su cuerpo como su ser fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Ministerio de Curación, página 33. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo aquí en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. Esta obra de transformación debe de hacerse ahora.
Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Y debe de formarse un carácter simétrico mientras estemos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Eventos de los últimos días 299, segunda venida y el cielo. 87. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. No olvidarán nunca que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene por la inmensidad del espacio, la majestad del cielo, el amado Hijo de Dios, a quien los querubines y serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa del oprimido y el oprobio del pecado y sintió el alejamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebró su corazón y le arrancó la vida. En la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejara su gloria, se humillara por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvados miren al Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillando en su rostro, cuando contemplen su rostro que es desde la eternidad hasta la eternidad y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo, diciendo: digno, digno es el Cordero que fue inmolado y que nos ha redimido para Dios con su propia y preciosísima sangre. El conflicto inminente, página 106. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.